Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días. Bienvenidos a la escuela dominical del día de hoy, Día del Señor, domingo 12 de febrero de 2023. Bienvenidos al espacio de la escuela dominical donde estamos tomando el estudio de la carta a los Romanos. Entramos a nuestra cuarta lección que tiene por título la justificación, más concretamente la definición de la palabra justificación. La palabra justificación, miren, de todo el curso, esta es una de las piezas más trascendentales. Si no queda claro este punto, no queda clara la carta a los Romanos. No hay claridad. Por lo siguiente, ya habíamos comentado que el apóstol Pablo nos habla de la justificación y de la santificación, y que la epístola lo aborda desde el capítulo 3, verso 20, más el capítulo 4, más el capítulo 5, y aquí es desde el 6 al 8. Entonces, ya habíamos visto que la justificación es un acto que tiene que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios es una obra que se realiza por nosotros, aquí lo subrayo, por nosotros. Y esta es una obra en nosotros. El mismo concepto, con otras palabras, extra nos, y esto es intra nos. Creo que con eso queda claro, ¿no? Extra nos, intra nos, una obra interna y una obra externa. La persona que hace esta obra es el Hijo. La expiación, Él es el que alcanza el que logra la justificación por su expiación, y esta es una obra efectuada por el Espíritu Santo, que es intranos en el corazón, una obra subjetiva aquí en el corazón interno. Y otra de las cosas que podríamos decir es que la obra de la justificación está dentro del campo de lo legal, y esta es una obra en el campo de lo moral. Las dos van juntas, no se pueden independizar, no se pueden separar, pero esta es la base. La obra legal es la base de la obra moral, ¿sí? Si nosotros no andamos en este camino es porque no tenemos este fundamento que es la justificación. Bueno, yo les había comentado también que existe el peligro de divorciarlo, y les puse el ejemplo de las personas que creen que una persona llega al cielo sin responsabilidades morales, ¿sí? Entonces ese es uno de los vicios que ocurren. Bueno, el otro vicio es lo contrario, es amalgamar, revolver, confundir de tal forma que la palabra justificación cambia su significado y deja de ser una palabra de tipo legal para convertirse en una regeneración o una transformación, que viene a ser esto mismo, una obra subjetiva. Ese es el gran peligro. Entonces, o se divorcian o se amalgaman y se pierde de vista la justificación, o sea, se pierde de vista la obra objetiva, la obra legal. Entonces, para eso nosotros tenemos que recurrir a la Escritura, porque esto solamente lo puede definir la Escritura. Las definiciones las define la Escritura, porque la Escritura se interpreta a sí misma. Nosotros no lo interpretamos, solamente seguimos lo que está ahí. La parte más bella de todo esto es que en la Escritura, pues la palabra inspirada por Dios en su providencia hizo que dentro de la Escritura estuviera la herramienta léxica. Es como si estuviera un diccionario, un pequeño diccionario aquí metido, insertado dentro del texto bíblico, y que nos da claridad total sobre este punto. Entonces lo vamos a encontrar precisamente en Éxodo 23:7. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no testificaré al impío. Entonces vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio para tener claridad total del concepto es que vamos a tomar los sinónimos y los antónimos. Vamos a colocar aquí entonces la primera palabra. La palabra que es la primera que nos encontramos, justificar. ¿Qué sinónimo puede haber para justificar?
Sinónimo de justificar, absolver. Absolver. ¿Y qué sería lo contrario de justificar? Y aquí entran juegan un papel muy importante. Las distintas traducciones bíblicas son muy importantes porque los equipos de traducción cogen el hebreo o cogen el griego, entran y entonces ellos lo trabajan, y entonces uno, cuando ve todo ese panorama de palabras, uno puede sacar un listado muy interesante de sinónimos y otro de antónimos muy interesante, y ya con eso tenemos nuestra definición completa. Busquemos por favor Isaías 5:23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Justificar el impío, pero lo correcto era condenar al impío, ¿cierto? Si es impío, se le castiga, se le sanciona al que obra mal, ¿cierto? Y esa persona que también entra en el cohecho, también esa persona debe recibir castigo, sanción, pero entonces precisamente ahí está mostrando el contraste, lo que no debe ser, nos está mostrando el blanco y el negro. Sí, señor. ¿Me permite leer la traducción del lenguaje actual? Sí. Pero en realidad son todos unos corruptos. Por dinero dejan en libertad al culpable y no respetan los derechos del inocente. Declarar inocencia. Condenar es declarar culpabilidad. ¿Está todo tiene sentido? Sí. Ahora, Salmo 143:2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ese verso es muy importante porque ya entramos el tema de la justificación. Ya, ¿qué tiene que ver la justificación conmigo, no? Ese verso empieza a colocarnos dentro del campo de la justificación. Entonces, ¿quién se puede declarar inocente? Es lo que dice el Salmo, ¿no? ¿Quién se puede declarar inocente ante Dios? Ningún ser humano. ¿Sí? ¿Quién se justifica? O sea, el tribunal es Dios. Pero ¿yo cómo voy a ser de tribunal? ¿Cómo hago de tribunal para decir que yo soy inocente? Es decir, el que hace eso está loco. ¿Sí? Yo que pensaba que era bueno, que no le hacía mal a nadie. Sí, exactamente. Exacto, uno está actuando como tribunal. Cuando uno se está calificando, porque es Dios el que lo califica a uno. Es Dios el que dice que es uno, y lo que Dios dice de uno es que todos somos injustos. Pero hacer eso es maldad, ¿no? Llegar y delante de Dios y uno absolverse, es maldad, ¿no? Bien. Sí, señor. Con respecto a ese juicio ante Dios, ¿tiene algo que ver la frase que el Señor dice de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento que Él está pasando por un juicio. En ese momento, esa frase lo que revela es la humanidad de Cristo. Cristo es 100% hombre. Estamos. Y Él habla lo que Él está viendo y sintiendo como hombre. Él es plenamente hombre, o sea, en la cruz se está sacrificando como hombre, pero también como 100% Dios. Porque tiene el poder sobre la muerte, porque Él es santo, 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 y solamente esa santidad es la que podía ser el pago para el pecado, no ninguna otra santidad. ¿Sí? Bien. Deuteronomio 25:1. Cuando haya pleito o contienda entre dos hombres, se recurrirá a los jueces para que juzguen. Se declarará justo al que lo es y se condenará al culpable. Muy bien. Mire, declarar inocencia, declarar justo. ¿Y cómo dice la siguiente parte después de declarar justo? Y se condenará al culpable. Y condenar, ya lo tenemos acá. Pero entonces también podemos decir declarar injusto. Y ahí estamos cumpliendo con la terminología que esté bien expresada. ¿Sí? Hay otra traducción de Jerusalén que dice: se dará la razón a quien la tenga y se condenará al culpable. Se dará la razón, pero no en un sentido, porque se podría pensar que es en un sentido intelectual, sino en un sentido jurídico. Sí. Bien. Proverbios 17:15. El que justifica al malvado y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables para Jehová.
Tenemos tres cláusulas. La primera dice justificar al impío, condenar al justo, es abominación. Si yo quito esta palabra y la coloco, le cambio otra, la pongo por otra, entonces miramos si la frase quedó bien o si la frase la alteré y estoy destruyendo el sentido. Entonces, si yo en lugar de justificar digo absolver, ¿qué pasa ahí? Porque absolver significa justificar, absolver significa declarar inocencia. Yo hubiera podido colocar aquí declarar inocente al impío y condenar al justo, ambas cosas, Sí. esas son abominación. O sea que aquí está bien. Justificación es una expresión legal. Lo que estamos comprobando es que la palabra justificar es una palabra que significa absolver y que es un término legal. O sea, Eso es lo que estamos encontrando en las escrituras, estamos comprobando con las escrituras que es legal. Job 9:2. En verdad yo sé muy bien que es así. ¿Cómo puede un hombre justificarse ante Dios? Bien, lo interesante de Job es que Job está haciendo la pregunta del millón, ¿no? El meollo de todas esas sagradas escrituras es preguntarse cómo se justifica, cómo queda uno absuelto. Si la escritura me dice que yo soy pecador, ¿cómo quedo en paz con Dios? ¿Cómo quedo absuelto? ¿Cómo Dios me puede declarar inocente siendo que soy pecador? Esa es la gran pregunta. El punto que estamos abordando es la palabra justificar. Ok, ¿Sí? perdón. Es la palabra justificar. Encontrando que tiene sinónimos: absolver, declarar inocencia, declarar justo, que ya lo hemos visto, y sus contrarios, que son condenar, culpar, declarar culpabilidad, declarar injusticia, que los hemos visto en los textos bíblicos. Está claramente el sentido legal, y su opuesto nos acaba de comprobar el sentido legal. Entonces ahora entramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, si en el Antiguo Testamento la palabra hebrea es isdik, justificar, en el Nuevo Testamento es dikaiosis. Dikaiosis. Estas dos palabras, resulta que la hebrea y la griega se corresponden perfectamente. Es como si ustedes tuvieran el rompecabezas y uno encuentra la pieza que encaja perfecto. Las dos encajan perfecto porque una se corresponde con la otra, tienen el mismo sentido. En el español la palabra justificar adquiere una cantidad de matices variados, muy variados, pero por eso nosotros tenemos que ir a los originales griego y hebreo. Bien. Entonces, Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Excelente, porque ahí otra vez es como si estuviera la herramienta léxica, porque está colocando los dos opuestos. ¿Qué es lo opuesto de condenar? Justificar, lo dice el texto, es lo contrario, ¿no? Bien, muy bien. Ahora 1 Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ya, bueno, ahí estamos en la vida cristiana, y alguien como el apóstol Pablo, él dice que yo tengo buena conciencia, pero eso no quiere decir que por mi buena conciencia yo quedo absuelto ante Dios. Eso no me absuelve ante Dios, tener buena conciencia. Ni siquiera el apóstol Pablo lo podía decir, ¿sí? Porque yo moralmente puedo tener buena conciencia, pero eso no me absuelve. La absolución está por encima de eso. Con respecto al marco legal y el verbo justificar, lo que afirma Jesús en Mateo 5:20 aplica. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Y hablando de que en el caso de los fariseos y maestros de la ley, saben lo que tienen que hacer. Que lo hagan o no lo hagan, eso es otro cuento aparte. Nuestra justicia es ser superior a la de los fariseos. En la justificación
y en la santificación. Sí. En ambas cosas. ¿Cómo nuestra justicia es superior a la de los fariseos? Porque nosotros no nos estamos justificando. ¿Cuál es la justicia que me acreditan a mí? La justicia de Cristo. Sí. Ya. Y en la santificación, ya en mi vida, en la vida mía, si yo no tengo una vida auténtica que verdaderamente me diga que soy un creyente verdadero, qué pena, Señor, lo que decía Jesús sobre el árbol sin frutos. Sí. Eso, ahí aplica eso. Ahora los voy a sorprender. ¿Se puede justificar a Dios? Se puede justificar. Lucas 7:29. Y esa pregunta se las hago para ver si nosotros tenemos la definición correcta de justificar. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Justificaron a Dios. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa justificar a Dios? Le dieron el crédito a él, o sea, le dieron la razón. Le dan la razón, reconocen o declaran, miren aquí la definición, que Él es justo. No es que lo absuelvan, no en el sentido de absolver a Dios, pero sí en el sentido de declarar públicamente como justo. Entonces, el hecho de que el ser humano justifica a Dios, el ser humano no está como juez. En ese sentido no está como juez, pero Dios sí, porque Dios sí es juez. Cuando Dios justifica, Él sí está absolviendo. Ahora, ¿se puede justificar al impío? No, eso son... Exactamente. Sí. Otra vez, si lo hago yo, si yo justifico al impío, eso es abominación. Pero, como les digo, Dios en su tribunal, miren lo que hace. Miremos Romanos 4:5 y me explican, por favor, ¿qué está ocurriendo ahí? En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Declara inocente. Vuelva a leer. Sí, por favor, vuelva a leer. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Bien, ¿cómo dice la Reina Valera? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Ya, entonces Dios justifica al impío. Y precisamente eso fue lo que ocurrió en el caso mío. Pues siendo uno impío, siendo yo impío, y Dios gratuitamente va, coge al impío, gratuitamente dice, voy a solucionarle el problema más grave que él tiene, que es el problema del pecado, que él no se lo puede solucionar solito. Entonces yo llego, lo absuelvo, y al quedar absuelto, inicia el camino de la santificación. Sí, Señor. Mateo 19:25, palabra del Señor. Sí. Al oír esto, los discípulos llenos de asombro decían: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolo fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios, más para Dios todo es posible. Sí, correcto. Porque nosotros viéndolo desde la perspectiva de la soberanía de Dios, Dios soberanamente escoge y absuelve, bondadosamente por causa de su gracia, ¿no? Pero nosotros, colocados en la perspectiva de alguien, creo que era un filósofo el que decía, la perspectiva del grillo, la perspectiva de allá abajo, que se ve se ve lo mismo, pero se ve un poco diferente, pero es lo mismo, ¿sí? La perspectiva humana. Entonces, nosotros vemos es al ser humano que tiene que estar buscando la puerta angosta, ¿sí? Mirando cómo responde al Evangelio, buscando la puerta angosta y entrando por la puerta angosta, pues caminando ese camino que tiene por delante, que es un camino terrible y difícil, ¿sí? Esa persona puede irse por un camino fácil, un camino ancho, atractivo, supremamente seductor, inclusive religiosamente, no seductor en un sentido tan carnal, porque puede ser seductor en un sentido religioso, donde la persona cree que está en el camino de Dios, ¿sí?
cree que está en el camino de Dios y resulta que es el camino ancho. Esa es la realidad de la justificación vista desde la perspectiva de un Dios soberano, pero también vista desde la perspectiva del hombre responsable. Bueno, Lucas 16:15. Entonces les digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Uy, palabras mayores, ¿no? Entonces ahí se ve, digamos, se ve el teatro religioso. Sí, Hay claro. personas que creen que algo es muy sublime. A ver, voy a poner un ejemplo crudo. El televangelista que llega a tocar la frente a las personas para que se vayan al piso, y hay gente que lo ve muy sublime, que cree que eso es una obra de Dios. En un video de internet decían, miren a este farsante, y era Benny Hinn, que hacía así y se caía el coro, hacía así se caían los pastores que estaban adelante sentados, así se caían los de la primera fila. Pero ¿saben qué pasaba? El camarógrafo nunca se caía. El camarógrafo nunca se caía, ¿sí? Ahí está dicho todo eso, ¿sí? Más farsante no se puede. Y lamentablemente, había unos pastores que son buenos actores, y habían otros que son pésimos actores. Y el evangelista vive de eso. Él vive de eso. Y ellos quedan bien, o sea, ellos quedan como las personas que están bien con Dios, ¿no? Que están aquí en este campo. Se presentan como si estuvieran aquí en este campo. Ellos son los que están bien con Dios, los que están del lado de Dios, los que Él es el pana de Dios, Él es Jehová Junior, como decía por ahí. Entonces se presentan como lo más sublime, y resulta que viene a ser abominación. Eso que uno ve sublime viene a ser abominación. Entonces, mis hermanos, gracias por su atención. Espero que haya quedado claro. Voy a terminar con esta frase. La justificación es un término legal que significa absolución o declaración de inocencia, y es una obra que hace Dios de manera gratuita, basado en su justicia. ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias. Por favor, salúdense unos con otros.